Estimados alumnos, gusto de saludarles. Iniciaremos con la segunda clase de la unidad 1, que en este caso corresponde a la clase de medidores de frecuencia y morbilidad. El día de hoy lo que vamos a ver principalmente va a ser otras realidades en salud y mortalidad en Chile, un breve repaso de la clase anterior, una clasificación general de los principales indicadores en epidemiología y vamos a ver mediciones de frecuencia y mediciones en morbilidad. Y en este caso les recuerdo que el taller deben revisar las instrucciones correspondientes en aula virtual. Respecto a la diferencia entre salud y enfermedad, la Organización Mundial de la Salud indica que salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de la enfermedad. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la definición de salud y la definición de enfermedad desde el punto de vista epidemiológico, hablamos específicamente de la ausencia de enfermedad para salud o la ausencia de la patología y de enfermedad, la presencia de enfermedad o de patología. Respecto al concepto de epidemiología en el ámbito de salud pública y epidemiología en el ámbito clínico, aquí pueden ver una representación esquemática en la cual nosotros siempre estudiamos en general en epidemiología factor de riesgo, enfermedad y las consecuencias. Cuando hablamos específicamente de los factores de riesgo y su relación con la enfermedad, ¿de qué hablamos? De epidemiología en salud pública. También usted puede hacer epidemiología básica, en este caso, haciendo el mismo análisis. En este caso, si ya la persona contrajo la enfermedad como tal, luego lo que se obtienen son las consecuencias de esta enfermedad. Y ahí su ámbito de acción es la epidemiología clínica. Por lo tanto, importante, factor de riesgo, enfermedad, epidemiología de salud pública, la enfermedad contraída con sus consecuencias, epidemiología clínica. Recuerden que en la clase pasada, en la primera clase más bien dicho, vimos efectivamente que en epidemiología en general se basa en el estudio de la historia de la enfermedad. Entonces, por lo mismo, usted dentro de la historia de la enfermedad, usted tiene el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Cuando usted ya cruzó el horizonte, en este caso clínico, usted puede tener toda una serie de consecuencias, ya sea muerte, recuperación, secuelas, agravamiento, entre otros. Antes de comenzar, esto es bastante importante, siempre use datos confiables y derivados de instrumentos validados, por favor. Respecto a las fuentes de información, tenemos dos tipos en general, desde el punto de vista de la epidemiología. Datos primarios, que son aquellos generados directamente en procesos de investigación, y datos secundarios, que son principalmente los datos que vimos la vez pasada, en donde tenemos registros demográficos, censos de población, registros de servicios de salud, datos de vigilancia epidemiológica, que esto lo hace el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, y diversas encuestas. Encuesta CACEN, Índice de Desarrollo Humano, Encuesta Nacional de Salud y Encuesta Nacional de Consumo Alimentario. Breve repaso de la clase anterior. Recuerden que indicador es una forma de medir cambios de una variable para realizar posteriormente, en el proceso epidemiológico, una toma de decisiones. Por lo mismo, tenemos dos grandes grupos de tipo de indicadores. Los simples, que son números absolutos, proporciones, razones, tasas e índices, y tenemos también los indicadores complejos, que es calidad de vida y esperanza de vida. Por favor, revisar la primera clase donde mostramos principalmente un indicador de esperanza de vida para Chile. Cuando hablamos de fórmulas,
hablamos, por ejemplo, en número absoluto, simplemente el número en general. Por ejemplo, puede ser un número de camas de un hospital, número de prestaciones, entre otros. Cuando nosotros hablamos de proporciones, vamos a hablar, en este caso, de A partido por B, y esto por 100. Y en este caso, en general, proporción y tasa cumplen el mismo parámetro, que es A partido por B por amplificador. Y en este caso, las razones y el índice cumplen con esta fórmula. Recuerden, cuando hablamos de indicadores simples e indicadores complejos, indicadores simples que usted relaciona principalmente un evento con la población potencial en la cual pueda ocurrir. Indicadores complejos es cuando usted incluye diversas variables, diversos factores que pueden influir en este caso en el resultado del indicador, como la calidad de vida, la esperanza de vida. Calidad de vida puede estar influenciado por alcantarillado, saneamiento, entre otros. Importante siempre recordar la diferencia entre tasa e índice. Principalmente cuando hablamos de índice, en general recuerde, sin amplificador es una relación. Y cuando hablamos de tasa, es específicamente también una relación, pero que en este caso se somete a un amplificador. Recuerden, el amplificador en tasa puede ser 1000, 100.000, 10.000, según en este caso se estime por la entidad que esté haciendo el cálculo correspondiente o de acuerdo a las indicaciones que se den. Respecto a otras realidades de salud, si bien es cierto, si lo analizamos la realidad en Estados Unidos, que es la que presentamos acá, esta figura muestra específicamente las 10 primeras causas de muerte en Estados Unidos, comparando el año 1900 y el año 2009. ¿Qué podemos ver específicamente? Podemos ver que para 1900, neumonía, gripe, tuberculosis, diarrea y enteritis eran las primeras causas de enfermedad. Sin embargo, si nosotros nos vamos al año 2009, estas enfermedades, específicamente gripe y neumonía, están todavía en las 10 principales causas, pero en una posición más baja. Entonces, creo que se fijen por favor acá, cardiopatía. Pasó del cuarto lugar al año 2009 a estar en el primer lugar. Cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades específicas que están presentes en un perfil, en un país o en una región determinada, hablamos de lo que se llama, en simples cuentas, perfil epidemiológico. El perfil en este caso es del tipo de enfermedades que en general tiene una población determinada en un momento determinado. Por eso cuando usted hable de perfil epidemiológico, usted tiene que idealmente contextualizar en este caso en el año. Porque aquí vemos que entre 1900 y 2009 hay diversos tipos de enfermedades. Algunas desaparecen de las grandes cifras y aparecen otras. Por ejemplo, en 1900, ¿qué es lo que podemos ver? Cáncer está en el penúltimo lugar, pero miren acá, 2009 está en segundo lugar. Y aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Aparecen enfermedades como enfermedad de Alzheimer, diabetes y aparece el suicidio. Y como les dije, el amplificador usted puede ocupar 1000, 10.000, 100.000, aquí en este caso está expresado por 1000. Les voy a pedir por favor que este libro, León Gordis, también lo utilicen como referencia bibliográfica. Y acá lo mismo, acá que podemos ver específicamente que las primeras 7 causas reúnen aproximadamente del porcentaje del total de muertes cerca de un 55% aproximadamente, 50-55%.
Es más o menos lo mismo que decía la anterior. Si nosotros nos vamos a la mortalidad en Chile, esto es fuente del Instituto Nacional de Estadística. El título es Distribución de las defunciones según tipo de causa de muerte para el año 2014. ¿Qué podemos ver específicamente? Que para este año, la principal causa de defunción fueron enfermedades del sistema circulatorio con un 27,5%. Seguido en este caso por tumores malignos. Acá lo que yo señalo principalmente, el círculo que aparece con sistema digestivo, son patologías que en este caso están asociadas en este caso a la disciplina, ya sea de nutrición, de odontología, entre otros. Ojo por favor acá, para la gente de terapia ocupacional. Por ejemplo, si usted hace esta medición, por ejemplo, en un momento específico, en un periodo específico de julio, y usted lo relaciona, por ejemplo, en vez de decir distribución de las defunciones, distribución, por ejemplo, de inhabilidad laboral, por ejemplo, es posible que este dato aumente considerablemente y los accidentes, entre otros, también. Cuando hablamos específicamente de factores que determinan las medidas a usar, primero, siempre la hipótesis y los objetivos. Segundo, la naturaleza de los datos, si es que estos van a ser van a estar en escala cualitativa, cuantitativa, ordinal, nominal, discreto, continuo, etc. Nuestros conceptos y conocimientos sobre el problema. Siempre estudiar la bibliografía que haya con respecto a lo que usted esté investigando. Por eso es importante el nivel de medición, el tipo de medición, y esto va a influir directamente en las variables que usted finalmente evalúe. Recordar esta gráfica que nosotros ya la mostramos en la primera clase. Método científico importante: la observación, revisar los antecedentes, plantearse un problema, formular la hipótesis que responde a este problema, hacer el diseño experimental, metodología, variables, etc., ejecutarla y finalmente corroborar si efectivamente usted puede demostrar o no demostrar la hipótesis. Si es así, usted puede comenzar, ¿por qué no?, a proponer una ley, teoría o un nuevo aporte de conocimiento. Si no, tiene que volver a la formulación de la hipótesis, formulación del problema. Y obviamente, dependiendo en este caso de la etapa, si en este caso la experimentación, usted obtiene en este caso, independiente que obtenga o no una hipótesis positiva o negativa, comprobada o no comprobada, usted debe hacer conclusiones siempre. Respecto a las variables, importante por favor jóvenes, variable independiente o factor de exposición o en la enfermedad en este caso, es el factor de exposición, y la variable dependiente, como ustedes pueden ver, es la respuesta a este factor de exposición que es la enfermedad. Aquí tenemos otras variables, en este caso variable de ajuste o control, y en este caso también tenemos variable de confusión. Ya. Ojo con eso por favor jóvenes. Lo que les indiqué de las escalas de medición, tenemos cualitativas nominales, ordinales. Por ejemplo, cuando se refiere a dicotómico, que usted tiene dos opciones solamente: expuestos, no expuestos, casos o sanos. Polinómico, grupo sanguíneo, preferencia religiosa. Ordinal, en este caso, casos de acuerdo a la gravedad. Por ejemplo, si usted tiene un caso leve, moderado, severo, etc. Desde el punto de vista cuantitativo, tenemos las medidas que son por intervalo, o que en este caso son continuas, específicamente como la temperatura. Y razón, edad y estatura, y si específicamente estatura, usted igual la podría plantear acá, en intervalo. Pero en este caso, ¿por qué se coloca como estatura, como proporción o razón? Porque usted en general, cuando usted registra, por ejemplo, la estatura,
la talla de la persona, efectivamente registra de una forma muy precisa con datos muy exactos. Entonces, por eso se presenta de esta manera la variable estatura. Cuando hablamos de indicadores en epidemiología, principalmente utilizamos esta clasificación. Hablamos de medidas de frecuencia, con qué frecuencia ocurre esto, de qué manera ocurre esto, la asociación efecto e impacto potencial. En la segunda unidad vamos a abordar principalmente estas dos. Cuando hablamos de frecuencia, principalmente hablamos del concepto de morbilidad y mortalidad. Y cuando hablamos de morbilidad, hablamos de incidencia, que son casos nuevos, y prevalencia, que son los casos antiguos más los nuevos. Importante tener en consideración mediciones que se pueden utilizar para frecuencia. Usted puede tener valores de frecuencia absoluta, que en este caso son números absolutos, y de frecuencia relativa, que son datos que usted obtiene relacionando el numerador con el total de individuos, como los que vimos, razones, índices, proporciones, entre otros. Vámonos en este caso específicamente a ver los indicadores de morbilidad, que son los que principalmente nos convocan en esta sesión. Podemos ver que se dividen principalmente en incidencia y prevalencia. Primero, entender la definición de morbilidad. Hablamos que cuando la letalidad es baja y la frecuencia con la que se presenta una enfermedad no puede analizarse adecuadamente con los datos de mortalidad, la morbilidad se convierte en una medida de mayor importancia. Se los voy a mostrar acá con un ejemplo. Un ejemplo a grosso modo para que entiendan las diferencias. Si usted tiene, por ejemplo, un N, en este caso, de 100 personas, usted, por ejemplo, puede tener para una enfermedad, para por ejemplo un caso A, en esta misma población usted puede tener una persona que fallezca y para un caso B puede tener 60 personas que fallezcan. Entonces, si usted efectivamente necesita saber cuál es la letalidad en este caso, usted puede hablar, por ejemplo, para este caso de 1 partido por 100. Y esto da 0,01. Usted si lo quiere leer como proporción por 100, que lo que da en este caso da apenas un 1%. Es una baja frecuencia. En este caso, si lo comparamos con el caso B, ¿qué es lo que usted puede observar? Que en este caso es 60 dividido 100, que esto da 0,6. Y si nuevamente lo expresamos en porcentaje o proporción, hablamos de un 60%. ¿Qué podríamos decir con respecto a estos casos? Podríamos decir que el caso A efectivamente tiene una baja letalidad y por lo tanto en este caso va a adquirir una importancia epidemiológica mayor que cuando se estudia en este caso mortalidad. Sin embargo, para el caso B, en este caso la letalidad es alta, es decir, si nosotros lo extrapolamos y lo interpretamos, de 100 personas que nosotros analizamos, 60 mueren por la causa. En el caso A, de 100 personas que tomamos y analizamos, una solamente muere. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir normalmente? Que probablemente si lo pudiésemos extrapolar, estas serían las enfermedades crónicas no transmisibles y acá hablamos de enfermedades infectocontagiosas.
vamos a ver este caso que es bastante interesante desde el punto de vista para analizar y distinguir cuándo hay una población que finalmente está expuesta o no a un problema de salud determinado. En este caso, ¿cuál es el problema de salud determinado? Es este, el estudio de carcinoma de cuello uterino. Ese es el problema. Entonces, si nosotros tomamos como muestra la población total, vamos a tener tanto hombres como mujeres, varones como damas. Como estamos hablando de carcinoma de cuello uterino, ¿qué es lo que podemos inmediatamente descartar a los hombres? Porque los hombres anatómicamente no tienen útero y por lo tanto, para determinar cuál es la población expuesta final, se descarta a los varones. Por eso cuando aquí, como ustedes pueden ver, solamente se toma a las mujeres. Y en este caso, el investigador que hizo esta clasificación le dividió la muestra de mujeres en tres grupos: de 0 a 24 años, de 25 a 69 años y más de 69. Y en este caso, el investigador que determinó que efectivamente cuál es la población que tiene mayor riesgo, en este caso es la población expuesta al riesgo de cuello uterino. Solamente es esta población. ¿Por qué les hago esta hincapié? Les voy a hacer rápidamente un ejemplo acá. Si usted tiene lo mismo, tiene una muestra de 100, y usted tiene hombres, tiene 50, y mujeres tiene 50, para este ejemplo usted no cuenta para determinar la población expuesta a los hombres, por lo que dijimos, por condición anatómica. Entonces solamente nos quedamos con mujeres que son 50, y ahí usted por ejemplo puede decir que tenemos para de 0 a 24 años, tenemos por ejemplo 15 casos. 15 casos. De 25 a 69 tenemos 30. Y de mayor a 69, ¿qué tenemos? Tenemos, en este caso 45, 5. Entonces, de acuerdo a investigaciones, a revisiones de datos preliminares, la población en la cual más se da, en este caso sería solamente la de 25 a 69 años. Esta, específicamente. Entonces, por eso es importante que usted conozca y haga revisión estadística. ¿Por qué le indico esto, estimados alumnos? Porque si usted en este caso yo le pido en la prueba y le pongo este mismo caso, yo le digo, mire, tiene que determinar, por ejemplo, y le voy a hacer un ejercicio, se lo voy a mostrar brevemente. Voy a finalizar por un momento la presentación y vamos a ir acá. Si usted en este caso tenía el n igual 100, hombres 50, mujeres 50, y decíamos que en este caso mujeres de 0,25, que son, dijimos que son 15, de 25 a 69, a 69, sí, 69 son 30,
y los mayores de 69 son 5, si yo, por ejemplo, le pido para un caso A la proporción de pacientes expuestos, ¿usted qué es lo que debería hacer? Seleccionar específicamente esta población, ¿ya? Esta población específicamente, la de 25 a 69, y decir 30 partido por 100, todo esto multiplicado por 100. Entonces, como en este caso tenemos esto, hacemos la anulación, nos queda un 30%. Pero si en este caso yo les pido la proporción de población expuesta en mujeres, ya es 30 igual los mismos casos, pero ¿cuál es la diferencia aquí? Aquí tenemos 30 dividido en 50, y esto por 100, esto queda en 1, esto queda en 2, y por lo tanto esto aumenta. Y si yo, por ejemplo, yo le pregunto, calcule estas dos proporciones e indique cuál es el valor mayor, cuál es la proporción mayor para estos dos ejemplos, ¿usted qué me debiese decir? Que la proporción de población expuesta en mujeres es mayor en comparación con la proporción de pacientes expuestos en la población total. Volvamos a la clase. Entonces es importante que ustedes tengan muy claro esto. Datos de morbilidad. Importantes jóvenes, en este caso, que haya salud pública o salud privada, todas tienen que enviar sus reportes, ya sea por ejemplo egreso hospitalario, datos de consultas, datos de emergencias, fichas clínicas, entre otros. Los datos de morbilidad son los datos provenientes de diversos establecimientos en salud, no solamente privados o públicos. Ya, y aquí terminamos lo que es la parte conceptual y pasamos a prevalencia como tal. Prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un evento. En general se define, como usted ve acá, como la proporción de población que padece una enfermedad en estudio en un momento dado y se denomina únicamente como prevalencia. La prevalencia contempla todos los casos, ya sea antiguos o casos nuevos. Y usted puede hacer dos tipos de medición, puntual o temporal o de intervalo. Cuando me refiero a puntual es que usted hace una sola medición, y cuando usted hace una medición de temporal o de intervalo, hace una medición, pero usted la hace contemplando datos que vayan, por ejemplo, desde enero, por ejemplo, hasta julio. La diferencia, por ejemplo, una prevalencia puntual podría ser que usted diga prevalencia en año 2016 y que solamente se haga una vez la medida y nada más. Temporal intervalo, recuerde, simplemente coloca intervalos de tiempo y nada más. Y todas tributan a este tipo de fórmula, A partido por B por 10n. En general, este amplificador normalmente es 100 cuando se quiere interpretar específicamente como porcentaje. Lo mismo, en este caso la prevalencia
temporal o de intervalo. Utiliza la misma fórmula. Importantes factores que influyen en la tasa de prevalencia. Siempre la duración de la enfermedad. Si es mayor, va a aumentar la prevalencia. Si es menor, va a disminuir la prevalencia. Y así sucesivamente. Usted aquí puede ver, por ejemplo, la letalidad. En este caso, si es mayor la letalidad, va a tener menor prevalencia. Y por lo tanto, si es menor la letalidad, va a tener mayor prevalencia. Y así sucesivamente usted puede ver aquí las características y revíselas, por favor. Incidencia. En este caso, la incidencia, por su parte, expresa el volumen de casos nuevos. Por favor, jóvenes. Casos nuevos. Aquí es importante que esto lo tengan muy claro. Casos nuevos. Esto es importante, casos nuevos. ¿Por qué? Porque en realidad la incidencia, ¿qué es lo que ve específicamente? Es una medida de velocidad de la enfermedad. ¿Por qué les indico que es una medida de velocidad de la enfermedad? Porque en este caso usted ve casos nuevos que aparezcan específicamente. Ve con qué velocidad, con qué frecuencia, la probabilidad, entre otros. De forma simple, el número de casos nuevos que acontecen en un periodo determinado. La incidencia principalmente usted la puede calcular con dos indicadores. Incidencia acumulada, que es proporción de incidencia, y tasa de incidencia, que es densidad de incidencia. Veamos incidencia acumulada. La incidencia acumulada se puede definir como la probabilidad de desarrollar un evento, es decir, que la proporción de individuos de una población que en teoría todos tienen el potencial de desarrollar la enfermedad, son todos susceptibles y por favor ninguno fallece. Si yo en algún momento le pido algún cálculo de incidencia acumulada o del indicador próximo de tasa de incidencia y yo le agrego un caso en el cual fallece la persona, esa persona debe ser excluida del caso. Inició, pero no terminó. Entonces la incidencia acumulada es una proporción y por lo tanto sus valores van entre 0 y 1. Porque de por sí la proporción va de 0 a 1, pero en este caso nosotros le indicamos que usted lo multiplique por 100 o un amplificador determinado, que puede ser 100 u otro, para poder hacer una lectura y una interpretación más adecuada desde el punto de vista epidemiológico. Por eso, la fórmula, número de personas que contraen la enfermedad en un periodo determinado y por el número de personas libres de la enfermedad. Ojo, si la persona anteriormente ya venía con la enfermedad para cálculo de incidencia, no puede ser agregada porque la incidencia solamente mide casos nuevos y nada más. Vamos a ver este ejercicio de incidencia acumulada. Consideremos que en este caso tenemos 11 casos, 1 de la A a la K. ¿Y usted qué puede ver acá? El periodo, el verde es el tiempo de exposición antes de desarrollar la enfermedad y el cuadro verde es cuando tiene la enfermedad. Entonces, ¿usted qué puede ver acá? Que 4 personas durante el periodo de tiempo estudiado, 4 personas tuvieron la enfermedad, contrajeron la enfermedad. Por lo tanto, es 4 dividido por 11. Recuerde, todas estas personas partieron sanos, porque queremos ver solamente casos nuevos y nada más.
Y para efecto de lectura y o interpretación se puede multiplicar el resultado por 100 o inclusive se puede multiplicar por otro factor, pero siempre se les recomienda que en este caso, por favor, importante, que cuando en este caso si usted tiene 0,36, busque un amplificador que en este caso pueda llevar al valor entero para dejarlo inmediatamente. Y acá como le da 36, que es lo mismo que está acá, por eso que podemos decir como interpretación que en un grupo de 100 personas se presentaron 36 nuevos casos. Si bien es cierto, usted podría decir que en un grupo de 11 personas, 0,36 personas fueron nuevos casos. Desde el punto de vista de la epidemiología no tenemos partes o mitades. Entonces por eso siempre se le recomienda a la persona que esté realizando este cálculo que lo lleve a un valor que esté entero y que utilice el amplificador que sea necesario para poder llevarlo al entero. ¿Por qué? Porque así de esa manera usted lo va a poder expresar de esta manera, que en un grupo de 100 personas se presentaron 36 nuevos casos. Y nosotros así de esa manera, cuando, por ejemplo, si usted hace en su trabajo, ya sea por ejemplo para el área de terapia ocupacional, usted tiene por ejemplo estudiamos a 4 personas por ejemplo que están sanas y vamos a estudiar específicamente algún grado de escoliosis o algún grado de alteración de la curva de la columna vertebral, por ejemplo, que alguna afección propia de una mala posición ergonómica, en este caso en el puesto de trabajo, y vemos que hay 4 personas que efectivamente tuvieron esta condición patológica, que podemos decir que en este caso en un grupo de 100 personas en los cuales se estudió patologías asociadas a problemas ergonómicos en el trabajo, se presentaron 36 nuevos casos con esta condición. Si yo lo llevo, por ejemplo, al área odontológica, usted vio, por ejemplo, 11 casos y está viendo, por ejemplo, alguna patología como gingivitis o, por ejemplo, alguna malformación, por ejemplo, en algún molar, por ejemplo, estudió 11 casos que vio, por ejemplo, en una semana. Y en esta semana usted tuvo 4 casos, lo mismo, en este caso en un grupo de 100 personas, se le estudió, por ejemplo, gingivitis en en porción distal, por ejemplo, de la boca, específicamente en lengua o en paladar o en la porción anatómica específica que usted esté analizando, se presentaron 36 nuevos casos. Bien, vamos a ver el último indicador como tal que vamos a ver hoy día, que es tasa de incidencia. Como tal, la tasa de incidencia no es una proporción como la prevalencia o la incidencia acumulada, que fue la que vimos recién, dado que el denominador se expresa en unidades de tiempo y en consecuencia mide casos por unidad de tiempo. Eso hace que la magnitud de la tasa de incidencia nunca, por favor, jóvenes, si yo les pido una tasa de incidencia, si usted le da menor, usted le da menor a 0, créame que simplemente con mirar el resultado voy a poder decir esto está incorrecto. Y puede tomar valores, entonces si lo llevamos a cálculo, esto es la tasa de incidencia, voy a cambiar el color, la tasa de incidencia,
la tasa de incidencia siempre va a ser mayor a 0 y va a tomar valores que vayan desde 0, va a tomar siempre valores de 0 al infinito. Entonces, se acordarán en algún momento que deben haber visto cálculo de límite. En este caso, el límite, en este caso, de la tasa de incidencia es 0. El límite, por así decir, aquí no me acuerdo bien de la fórmula de la expresión del límite, pero para que lo entiendan, el límite de la tasa de incidencia siempre va a ser mayor a 0 y se expresa desde el 0 a infinito. Veamos este caso. Y por favor, aquí voy a tratar de ir lo más lento posible para que se entienda. Tomemos el siguiente caso. Determinar la incidencia de la tasa de incidencia al año 2009 en este caso. Estamos viendo específicamente cáncer. Ustedes pueden ver ahí, entre 2004 y 2015, usted hizo un seguimiento a 10 pacientes. Y usted, ¿qué es lo que nos dice? Que el evento de bola morada significa que efectivamente en aquel año desarrollaron cáncer. ¿Ya? ¿Qué podemos ver? Primera observación. Todos los pacientes tuvieron cáncer, todos desarrollaron, porque eso es lo que nos dice. Caso 1 desarrolló, caso 2 también, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos. Se hizo un seguimiento de 10 personas. De nuevo, volver a reiterar, todos parten como sanos. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Vamos a marcar. Usted hasta este año tiene que cuantificar. En este caso, como las 10 personas tuvieron la enfermedad, todos van a aportar al tiempo. Van a aportar. ¿Por qué? Porque al final, cuando usted ve tasa de incidencia, la incidencia es caso nuevo. Y es finalmente, ¿qué es lo que nos dice acá? La suma de todos los periodos libres de la enfermedad durante el periodo definido del estudio. ¿Por qué se lo indico así? Primero vamos a ver cuántos son los casos que al 2009 tuvieron el diagnóstico. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que es lo que dijimos acá. 6. Y ahora vamos a calcular el tiempo aportado. Por favor, en esto pongan atención porque esto normalmente tienen bastante error. ¿Por qué yo marqué 2009? Porque en este caso vamos a ver el tiempo que aportan todos los sujetos, porque todos tuvieron cáncer. Todos tuvieron cáncer en algún momento. Entonces, vamos a contar. Paciente 1, vamos a ver, vamos a ir anotando acá. Me aportó 1 año. El segundo caso, la segunda persona, aportó ¿cuánto? Aportó 1, 2, 3, 4, 5. 5 años. La tercera persona aportó también 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque tuvo la enfermedad, pero nosotros estamos viendo la acumulación de tiempo hasta el año 2009. Independiente que haya tenido o no tenido la enfermedad antes. Pero en el periodo de tiempo que estudiamos del año 2004 al 2015, solamente tenemos que ver
el aporte del tiempo. Sigamos. Ya. La persona 3, por eso le digo que aporta 5 también. La persona 4 también aporta 5. La persona 5 también aporta 5. La persona 6 también aporta 5. La persona 7 también aporta 5. La persona 8 aporta 2 años. La persona 9, 5. Y la persona 10 también 5. Entonces, ¿cuál es la suma? 1 más 5, 6. 6 más 5 son 11. 11 más 5 son 16. 16 más 5 son 21. 21 más 5 son 26. 26 más 5 son 31. 31 más 2 son 33. 33 más 5 son 38. Y 38 más 5 son 43. Y aquí llegamos a este valor, jóvenes. Al 43. Por eso les coloco eso. Por eso hacemos el cálculo y decimos 6 dividido por 43 y nos da este valor, 0,143. En este caso, podríamos haberlo llevado, inclusive podríamos haber utilizado otro amplificador. Utilicé el amplificador 100, que me dio 14,3 casos por persona al año. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene que elaborar? La respuesta es, en un grupo de 100 personas, en el periodo de un año, por eso se ocupa el persona año, en el periodo de un año pueden registrarse 14,3 casos nuevos de cáncer. Si usted en este caso lo hubiese multiplicado por 1000, por ejemplo, hubiésemos dicho, en un grupo de 1000 personas, en el periodo de un año, pueden aparecer o registrarse 143 nuevos casos para cáncer. Así se ejecuta esto. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos hecho la tasa de incidencia, no el acumulado, sino que la tasa de incidencia total del periodo de estudio, ahí hubiésemos tenido que ir haciendo el conteo correspondiente hasta el periodo determinado. Resumen de medidas. Importante en el numerador. Incidencia, tiempo específico. Y esto está asociado especialmente al momento en el cual se va a estudiar la incidencia. Recuerden, casos nuevos, jóvenes. Casos nuevos. ¿Ya? Para incidencia, casos existentes para la prevalencia. Denominador, ambos, población expuesta. Por lo tanto, son todos los dos iguales. ¿Cuál es el énfasis? Incidencia ya hemos dicho. Incidencia, caso nuevo. Prevalencia, presencia, ausencia de la enfermedad. Y la incidencia, el momento en que comienza la enfermedad. Por eso, recuerden, siempre partimos con todos los individuos sanos, todos. Y para prevalencia es arbitrario. Usted puede decir puntual o puede decir intervalo de tiempo. Es una foto del momento. Usos. Por ejemplo, usted puede en este caso ver el uso para ver el riesgo de presentar la enfermedad. El riesgo de pasar de sano a enfermo. Es la principal medida de frecuencia de enfermedades o procesos agudos. Normalmente la incidencia se usa para enfermedades agudas o enfermedades infectocontagiosas. También usted lo puede utilizar para enfermedades crónicas, pero para procesos agudos es la principal medida.
Por eso, si yo a usted le pregunto, por ejemplo, por alguna enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, alguna carie o alguna enfermedad específica que tenga origen microbiológico, ¿qué es lo que debe usar usted? Incidencia. Si en este caso usted necesita ver el estudio de carga de la enfermedad, especialmente en procesos crónicos, su implicación, ¿cuál es el caso, en este caso, el indicador adecuado? Prevalencia. Y con esto sería todo, jóvenes. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada.